Siempre fui la alumna ejemplar. ¿Sabes? Esa chica que se sienta en la primera fila, siempre con las tareas al día, la que los profesores elogian frente a los padres. Esa era yo, Elena, 17 años, último año de secundaria, con una única obsesión: entrar a la universidad de mis sueños para estudiar periodismo. Era marzo de 2019, y cursaba el último año cuando él llegó. El profesor Gabriel Santos, 27 años, recién egresado de una maestría en literatura brasileña. Recuerdo perfectamente el momento en que entró por primera vez a nuestro salón, no porque fuera increíblemente guapo, aunque tenía un atractivo discreto, casi intelectual, sino por la manera en que nos miró a cada uno. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo extraño ocurrió. No fue ese enamoramiento adolescente que algunas de mis amigas sentían por profesores jóvenes. Fue distinto, más profundo, como si pudiera verme por dentro, como si reconociera algo que ni siquiera yo sabía que existía. Buenos días, clase. Soy el profesor Gabriel y este año vamos a explorar las profundidades de la literatura brasileña, dijo con una voz serena, aunque cargada de una pasión contenida cada vez que hablaba de libros. La literatura no es solo memorizar nombres y fechas, es comprender el alma humana, cuestionar, sentir. Comenzó hablando de Machado de Assis, de cómo Dame Casmurro era mucho más que una historia de celos. Me descubrí inclinándome hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, alguien hablaba de literatura como si fuera algo vivo, que respiraba, que latía. Señorita Elena, dijo de pronto, haciéndome sobresaltar. Che, ¿usted, Capitú, fue infiel o no lo fue? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el calor subirme al rostro, pero había algo en su expresión que me dio valor. No era un desafío, era una curiosidad genuina. Yo creo que esa no es la pregunta correcta, profesor, respondí, más segura de lo que esperaba. Tal vez la cuestión sea: ¿por qué Machado nos deja con la duda? ¿Qué quiere mostrarnos sobre la naturaleza humana? Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. No fue una sonrisa condescendiente, de esas que los profesores dan cuando uno dice algo esperado. Fue una sonrisa de reconocimiento, como si pensara: por fin, alguien que lo entiende. Excelente observación, Elena. Acabas de tocar el corazón de la genialidad de Machado. El resto de la clase pasó como un suspiro. Estaba hipnotizada por su forma de hablar, por cómo movía las manos al explicar, por cómo brillaban sus ojos al analizar un pasaje particularmente bello. Pero más allá de eso, algo en mí se alteraba con la intensidad de su mirada cada vez que me dirigía una pregunta, o cuando yo participaba. Cuando sonó la campana, tardé en guardar mis cosas. Ya estaba por salir cuando él me llamó. Helena, un momento. El corazón me dio un vuelco. ¿Habría dicho algo inapropiado? ¿Se habría dado cuenta de cómo lo observaba? Tienes una percepción muy madura de la literatura, dijo, mientras ordenaba unos papeles sobre el escritorio. ¿Has pensado en estudiar letras? En realidad, quiero estudiar periodismo, respondí, aliviada de que solo fuera eso. Pero siempre me ha encantado leer. Periodismo, interesante. El periodismo narrativo está lleno de literatura. Tiberius Lear, a Richard Kopeschiski Gatelis, hizo una posa, como si acabara de notar algo. Perdona, estoy siendo presentable. Probablemente ya conoces esos autores, la verdad. No, admití. Pero me encantaría conocerlos. ¿Podría recomendarme algunos títulos? Dudó un segundo, y noté que su mirada se detenía en mi rostro, de una manera que me hizo sonrojar. Claro. ¿Qué te parece si lo hablamos después de clase mañana? Así puedo prepararte una lista más completa. Asentí, intentando parecer tranquila, pero por dentro estaba hecha un torbellino. Había algo en su manera de hablarme, diferente a cómo trataba al resto de los alumnos. Una atención más enfocada, un interés más profundo. Esa noche no pude concentrarme en otras tareas. Mi mente regresaba una y otra vez a la clase, a sus palabras, a su forma de mirarme. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que solo era un estudiante, sintiéndose especial por recibir atención de un profesor nuevo y carismático, pero, en el fondo, sabía que era algo más. Había una electricidad en el aire cada vez que nuestras miradas se encontraban, una tensión que nunca antes había sentido, y la forma en que él desviaba la mirada, como si también sintiera algo que no debía sentir. Tenía 17 años,
y creía que entendía el mundo, pero esa noche, acostada en mi cama mirando al techo, comprendí que no sabía nada, absolutamente nada sobre lo que estaba comenzando a sucederme, ni sobre los sentimientos confusos que ese hombre despertaba. En mí lo que no sabía era que eso era solo el comienzo de una historia que cambiaría por completo mi manera de entender el amor, el deseo, la ética, y esas líneas invisibles que nunca deberían cruzarse. En todo, empezó con una mirada. Una simple mirada que dijo mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. La segunda clase de literatura fue distinta a la primera. Llegué más temprano. Elegí un lugar desde donde pudiera observarlo mejor. Y me descubrí prestando más atención a él que al contenido en sí. No es que el tema no fuera interesante. Hablaba sobre José de Alencar y el romanticismo brasileño, pero había algo hipnótico en la manera en que se movía por el aula. El romanticismo en Brasil tuvo características únicas, explicaba, caminando entre los pupitres. No fue solo una imitación del movimiento europeo, tuvo nuestro color, nuestra forma, nuestra brasilidad. Cuando pasó junto a mi pupitre, sentí su perfume, algo discreto, amaderado. Mi concentración se desintegró por completo. Elena dijo, deteniéndose a mi lado, ¿qué opinas de la idealización de la mujer en la literatura romántica? Como lectora contemporánea, ¿te incomoda? Su mano descansaba sobre mi pupitre. Pude ver sus dedos largos, elegantes, el anillo que... Él no llevaba anillo en la primera clase, o no me había dado cuenta. Yo empecé, intentando concentrarme en la pregunta, y no en sus manos. Creo que la idealización de la mujer dice más sobre los hombres que escribían, que sobre las mujeres mismas. Era una proyección de sus deseos, no un retrato real de la mujer de la época. Él sonrió, esa sonrisa que ya empezaba a volverse familiar, y que hacía que mi estómago diera vueltas. ¿Perspicaz? ¿Y cómo crees que eso se refleja en la literatura contemporánea? Pasamos los siguientes 10 minutos en una discusión que involucró a toda la clase, pero sentía que de alguna forma era una conversación entre nosotros dos. Cada pregunta suya parecía dirigida únicamente a mí. Cada respuesta mía despertaba en él un interés genuino. Después de la clase, me entregó una hoja de papel, las recomendaciones de lectura que me pediste, dijo, pero cuando tomé el papel, nuestros dedos se rozaron brevemente. Fue un toque accidental, pero ambos retiramos la mano como si nos hubiéramos electrocutado. Gracias, murmuré, guardando la hoja sin mirar. Elena me llamó cuando ya casi salía. Si quieres discutir alguno de esos libros después, dile, estaré por aquí en esa tarde, en casa. Revisé la lista. No era solo un conjunto de títulos. Al lado de cada libro, había escrito pequeñas anotaciones personales. Era como una guía pensada especialmente para mí. El emperador, Ryszard Kapuscinski, sobre el poder y la corrupción. Pero también sobre la soledad del poder. Vas a entender por qué lo consideran uno de los más grandes. Fama y anonimato. Kate Ellis. El arte del perfil periodístico. Observa cómo construye personajes reales, como si fueran ficticios. Eran 10 libros, todos con comentarios detallados. Había dedicado tiempo a prepararla. ¿Por qué haría algo así? Por una alumna. En la clase siguiente ya había leído el primer capítulo de Kapuscinski. Cuando terminamos el contenido oficial, él preguntó si había dudas. Levanté la mano. Profesor, ¿podría hablar un poco sobre el periodismo literario? No era una pregunta relacionada con el tema de la clase, y algunos compañeros se quejaron, pero él pareció realmente entusiasmado. Uno de mis temas favoritos, dijo, y comenzó una apasionada explicación sobre cómo la literatura y el periodismo se entrelazan. La clase debía haber terminado 10 minutos antes, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Cuando finalmente sonó la campana, pareció sorprendido. Perdón, me dejé llevar, dijo, riendo. Helena, acabas de iniciar algo peligroso. Podría hablar de esto durante horas. Cuando todos salieron, me acerqué a su escritorio en Paselier, a Kapuscinski. DJ en ese intenso en sus ojos. Brillaron, ¿verdad, QC? Y eso que apenas estás empezando. Espera llegar a la parte sobre. Se detuvo abruptamente, como si hubiera recordado algo. Perdona, no quiero hacer spoiler, dijo. Pero había algo más, una tensión que no lograba identificar. Está bien, respondí. En realidad, quería agradecerle por las recomendaciones.
Debió ser mucho trabajo preparar esa lista. Fue un placer, dijo, ordenando papeles casi compulsivamente. Es raro encontrar una alumna tan interesada. Hubo algo en la forma en que dijo interesada que me hizo sonrojar, como si la palabra tuviera un doble sentido. Profesor Gabriel, empecé, sin saber exactamente qué quería decir. Sí, nuestras miradas se encontraron, y por un momento hubo un silencio denso. Sentí que estábamos al borde de algo, como si hubiera palabras, no dichas flotando en el aire. Nada, dije al fin en solo. Gracias. De verdad, Ana sintió, pero siguió mirándome de un modo que hizo que mi corazón se acelerara. Helena, dijo cuando ya estaba en la puerta. Eres una alumna muy especial. Estoy seguro de que serás una periodista excepcional, en especial. Esa palabra resonó en mi cabeza durante todo el camino de vuelta a casa. Esa noche, mi mejor amiga, Carol, me llamó. Estás rara, dijo sin rodeos. Desde que empezaron las clases de literatura, no hablas de otra cosa. Eso no es cierto, protesté. Aunque sabía que tenía razón, Helena, llevas una semana hablando del profesor Gabriel. Tío Asto, recomendó aquello. Cree que tengo potencial. ¿Te gusta? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era eso? No digas tonterías, Carol. Es mi profesor y es joven, guapo, inteligente, y tú no dejas de hablar de él después de colgar. Me quedé pensando, ¿era posible que estuviera desarrollando sentimientos por el profesor Gabriel? Y si era así, ¿qué significaba eso? ¿Era normal? ¿Estaba mal? Pero sobre todo, ¿y si él también sentía algo? Porque cada vez estaba más segura de que la forma en que me miraba, me hablaba, se interesaba por mis opiniones. No era solo el interés de un profesor por una buena alumna, era algo más, algo que ninguno de los dos debería estar sintiendo, pero que crecía con cada clase, con cada mirada, con cada palabra compartida. Y eso me asustaba tanto como me emocionaba. Las semanas siguientes se transformaron en una danza delicada entre lo que era apropiado y lo que realmente estaba pasando. Yo ya había terminado El Emperador y estaba ansiosa por discutirlo, pero al mismo tiempo sabía que esas conversaciones, después de clase, estaban empezando a ser algo más que orientación académica. Fue un jueves de abril cuando todo cambió de nivel. La clase había sido sobre el romanticismo, pero mi cabeza estaba completamente enfocada en el libro de Kapuscinski. Cuando todos se fueron, me acerqué a su escritorio, como ya se había convertido en nuestro ritual. Terminé el libro, dije, dejando el ejemplar sobre la mesa. ¿Y bien?, preguntó, apoyando el mentón sobre su mano. ¿Qué te pareció? Es perturbador, la manera en que muestra que el poder absoluto no solo corrompe al que lo ejerce, sino también a quienes lo rodean. Todos terminan siendo cómplices de una farsa. Él se inclinó hacia adelante, realmente interesado. Continúa, pero lo que más me impresionó fue la soledad del emperador. Al final, estaba completamente aislado en su propio mundo de fantasía. Nadie podía alcanzarlo, y él ya no podía alcanzar a nadie. Lo entendiste a la perfección, dijo, y había algo en su voz que no era solo aprobación académica, era admiración. La mayoría de los adultos que leen ese libro no captan esa sutileza de la soledad del poder. Tal vez porque yo misma me siento un poco sola. A veces, dije, y en cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había ido demasiado lejos en él. Guardó silencio por unos segundos. Me observaba, estudiándome, sola como. Debía haber cambiado de tema, debía haber inventado alguna excusa y salir de allí. Pero en lugar de eso, me escuché diciendo, a veces siento que veo las cosas de forma distinta a mis compañeros, como si estuviera en otra frecuencia. A ellos les importan las fiestas, los novios, cosas que me parecen triviales frente a todo lo que hay por descubrir en el mundo. Él asintió lentamente. Yo me sentía exactamente así a tu edad. ¿En serio? Completamente fuera de lugar, como si todos hubieran recibido un manual para ser adolescentes, y yo hubiera perdido el mío. Raimos llantos. Y fue ahí cuando me di cuenta. Estábamos sentados más cerca de lo habitual, y cuando la risa se disipó, el silencio que quedó era diferente. Más íntimo. Gabriel, dije, sin pensar, usando solo su nombre. Helena respondió, y había algo en la forma en que pronunció mi nombre que hizo que mi corazón se acelerara.
Habíamos cruzado una línea invisible. Ya no éramos solo profesor y alumna hablando de literatura. Éramos dos personas conectándose a un nivel mucho más profundo. Debería irme, dije, pero no me moví. Deberías, respondió él. Tampoco moviéndose. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos. Pude ver el conflicto en sus ojos, como si luchara contra algo. Elena, dijo por fin, eres una persona extraordinaria, inteligente, perceptiva, madura más allá de tu edad. Anne se detuvo, como si se diera cuenta de hacia dónde lo llevaban sus palabras. Pero eres mi alumna y yo soy tu profesor. Y hay límites que no deberían cruzarse, completé. Exacto, pero, incluso diciéndolo, ninguno de los dos se movió. Era como si fuéramos imanes, atraídos por una fuerza que no podíamos controlar. ¿Puedo confesarte algo?, pregunté, sorprendida de mi propia valentía. Él dudó, pero asintió. A veces, me imagino cómo sería si nos hubiéramos conocido en otra circunstancia. Si tú no fueras mi profesor, si yo no fuera tu alumna. Bye, como algo cambiaba en su expresión. Sus pupilas se dilataron apenas. Elena, está mal que piense eso. Es complicado, dijo, pasándose la mano por el cabello. Muy complicado. Complicado. ¿Por qué? Por la diferencia de edad, por la escuela. Él guardó silencio durante un tiempo que pareció eterno. Por todas esas razones. ¿Y por otras qué? Se detuvo. Que no puedo discutir contigo. Había algo en su tono que despertó mi curiosidad. ¿Otras razones? ¿Qué otras razones? Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Me miró con cautela. Depende de cuán personal sea. ¿Tienes novia? ¿Estás casado? Vi como una sombra cruzaba su rostro. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces tienes una expresión distante, como si pensaras en algo o en alguien. Anne suspiró profundamente. Es complicado. Elena, mi vida personal es tan complicada. Todo en tu vida parece ser complicado, dije, intentando aliviar la tensión. Anne sonrió, pero fue una sonrisa triste, es cierto. Tal vez yo mismo complique las cosas más de lo necesario. O tal vez estás enfrentando situaciones que ya son complicadas por naturaleza. A nuestros ojos se encontraron otra vez, y esta vez fue él quien desvió la mirada primero. Deberías irte, Elena. Es tarde. Y estamos caminando por un terreno peligroso. Completé. Exactamente, y me levanté para irme, pero en la puerta me detuve. Gabriel. Sí, lo que sea que hace que tu vida personal sea complicada. Espero que encuentres una solución. Mereces ser feliz. Ambas algo romperse en su expresión. Por un momento, se mostró vulnerable, casi frágil. Gracias, Elena. Eso significa más de lo que imaginas. Anne salí de allí con más preguntas que respuestas. ¿Qué hacía su vida tan complicada? ¿Por qué parecía tan conflictuado cuando hablábamos de cosas personales? Y sobre todo, lo que estaba pasando entre nosotros, ¿era real? ¿O yo estaba imaginando una conexión que no existía? Hice no. Ya en la cama, repasé nuestra conversación una y otra vez. Cada palabra, en cada mirada, en cada silencio. Y una certeza comenzó a formarse en mi mente. En Gabriel también sentía algo por mí, algo que intentaba reprimir con todas sus fuerzas. Pero había algo más, algo que él no me estaba contando, un secreto que hacía que nuestra situación fuera todavía más imposible de lo que ya parecía. Anne y yo estaba decidida a descubrir qué era. Mayo llegó con sus tardes más frías, y una tensión creciente entre Gabriel y yo. Nuestras conversaciones, después de clases, se volvieron más frecuentes y más íntimas. Hablábamos de libros, de la vida, de sueños. Whitey me prestó su propio ejemplar de 100 años de soledad, lleno de anotaciones en los márgenes que decían mucho sobre cómo funcionaba su mente. Fue un viernes cuando todo estuvo a punto de desmoronarse. La clase había sido sobre Clarice Lispector. Gabriel tenía una pasión especial por ella. Cuando hablaba de La hora de la estrella o Agua viva, sus ojos brillaban de un modo que me hipnotizaba por completo. Clarice tenía esa capacidad única de atrapar lo que no se puede decir, explicaba. Gesticulando con entusiasmo, podía poner en palabras sentimientos que ni sabíamos que existían. Después de clase, ya a solas, me preguntó qué había pensado sobre su análisis. Honestamente, creo que te identificas mucho con ella, le dije. Me pareció sorprendido. ¿Cómo? Así, tú también tienes esa necesidad de expresar lo inexpresable. En tus clases,
en las notas de tus libros. Siempre estás intentando atrapar algo que está más allá de las palabras. Me miró por un largo instante. Timmy vis, tú no. Forma que, comenzó, pero se detuvo. Que nadie más ve. Había algo en su voz. Una vulnerabilidad que me hizo querer acercarme aún más. Tal vez porque yo presto más atención. Susurré Elena. La forma en que dijo mi nombre me dejó sin aire. Había deseo en su voz, había voluntad, había todo eso que él intentaba. Desesperadamente reprimí. Sé que no debería decir esto, continué, pero necesito que sepas que... No, me interrumpió. No lo digas, por favor. ¿Por qué no? Porque si lo dices, no podré fingir que no lo escuché. Y necesito fingir, Elena. Necesito fingir que lo que está pasando aquí no está pasando aún, pero ya era tarde. La verdad estaba suspendida entre nosotros como una presencia física. Gabriel, Joan, antes de que pudiera terminar, se levantó de golpe y comenzó a caminar por el aula. Se pasó las manos por el cabello, respiró hondo varias veces. No entiendes, dijo al fin. No entiendo. En la situación en la que esto me pone, entonces explícamelo. Se detuvo. Me miró fijamente. Soy tu profesor, Elena. Tú tienes 17 años. Yo tengo 27. Hay leyes, hay reglas éticas. Está lo que sientes. Lo interrumpí. Ann cerró los ojos, como si doliera. Lo que siento no importa, como no va a importar, porque yo soy el adulto aquí. Yo soy el que tiene que mantener los límites. Y estoy fallando miserablemente y... Me acerqué. Estábamos a centímetros uno del otro. No estás fallando. Estás siendo humano, Elena, por favor, Gabriel. Mírame. Levantó la mirada. Con esfuerzo. ¿Qué ves cuando me miras? Veo. Empezó, pero se detuvo. Dilo. Veo a una mujer increíble, que nació 10 años después que yo. Inteligencia, sensibilidad, madurez. Veo a alguien con quien podría hablar horas sin cansarme. Ambeon se detuvo otra vez, esta vez porque estaba demasiado cerca de mí. Demasiado. Gabriel, veo a alguien que me hace olvidar todas las razones por las cuales esto es imposible. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él lo podía escuchar. Lentamente levanté la mano y toqué su rostro. Él cerró los ojos con mi contacto, Elena. No, Ann, pero no se alejó. Al contrario, colocó su mano sobre la mía, presionándola contra su piel. Esto es una locura, murmuró. Tal vez, susurré, pero a veces la locura es lo único que tiene sentido. Abrió los ojos y me miró con una intensidad que casi me derribó. Si te beso ahora, dijo, no voy a poder detenerme. ¿Y quién te dijo que quiero que te detengas? Y fue entonces cuando la realidad nos golpeó. Como un balde de agua helada, Ann se apartó bruscamente, como si algo lo hubiera electrocutado. No. Esto no puede pasar, Gabriel. No entiendes, Elena. No se trata solo de nosotros. Hey, algo que no sabes, que no sé. Comenzó a caminar otra vez. Nervioso, inquieto. ¿Yo? No puedo decirlo, ¿por qué no? Porque haría que todo fuera aún más complicado, más de lo que ya es. Se detuvo, me miró. Su expresión era un grito contenido entre desesperación y culpa. Mucho más complicado. Aún guardé silencio, intentando entender qué estaba... ¿Qué podría hacer que nuestra situación pareciera aún más imposible? Gabriel, sea lo que sea, puedes decírmelo. No puedo. No confías en mí. No se trata de confianza, Elena, se trata de protección. ¿Proteger a quién? A mí, a ti, a todos los involucrados, todos los involucrados. Gabriel, hay otra persona, ¿verdad? Se puso pálido Elena. ¿Verdad que? Sí, estás con alguien más. En su silencio, fue respuesta suficiente. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Anclaron. Por supuesto que había otra persona, un hombre como él. ¿Cómo pude pensar que estaba libre Quayonis, Ella? Sin estar segura de querer saber la respuesta. Elena, por favor. ¿Quién es ella? Gabriel. Suspiró como si estuviera a punto de revelar algo que lo rompería. Han complicado. Deja de decir eso. ¿Quién es ella? Me miró largo y profundo, y vi que estaba a punto de contarme toda la verdad, pero entonces, unos pasos en el pasillo nos sacaron del trance. Nos separamos rápidamente, intentando parecer normales cuando el conserje apareció en la puerta. Profesor, voy a cerrar la escuela,
anunció el hombre. Claro, ya estábamos por salir, respondió Gabriel. Con la voz extrañamente quebrada tomé mi mochila, en silencio. En la puerta me volví una vez más. Gabriel, sí, sea quien sea ella, tiene mucha suerte, hay dolor en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, salí de allí y encaminé a casa en estado de shock. Estuve a punto de besar a mi profesor. Más que eso, descubrí que él también sentía algo por mí, pero también supe que había otra persona. Alguien que hacía que todo esto fuera aún más imposible. Esa noche, no dormí. Imaginé quién podría ser ella. Una novia, una prometida, La sola idea me enfermaba, pero había algo que sabía con absoluta certeza. No podría fingir que nada había pasado. No después de tocarlo, no después de ver el deseo en sus ojos, no después de haber estado tan cerca de cruzar una línea que lo cambiaría todo para siempre. Necesitaba saber la verdad toda, aunque me destruyera. El fin de semana pasó como un borrón de ansiedad y conjeturas. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido el viernes. La forma en que Gabriel casi me besó. El dolor en sus ojos cuando mencioné ella. Quienquiera que fuera, estaba claro que representaba un obstáculo imposible de superar entre nosotros. En el lunes, llegué a la escuela decidida a descubrir la verdad, pero Gabriel estaba distinto, distante, demasiado profesional. Durante la clase evitó mirarme y al terminar, salió del aula de inmediato, sin darme oportunidad de tener nuestra conversación habitual. Y así fue durante toda la semana. Había levantado un muro entre nosotros, y yo no sabía cómo derribarlo en todo. Cambió ese viernes. Estaba en la biblioteca durante el recreo cuando vi a Carol corriendo hacia mí, con una expresión extraña en el rostro. Elena, tienes que ver esto, dijo, mostrándome su celular. ¿Ver qué? Me mostró la pantalla. Era una foto en Instagram de una mujer, hermosa, morena, sonriendo junto a Gabriel. Estaban en un restaurante. Ella llevaba puesto un vestido de novia. Mi mundo se vino abajo. Quion y Cela. Alcancé a preguntar, aunque mi voz sonó como un susurro. Busqué en su perfil. Se llama Isabela Santos. Subió la foto ayer, con la leyenda últimos preparativos para el gran día. Con mi futuro esposo, futuro esposo. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco devastador. Helena, ¿estás bien? Te pusiste pálida. No. No estaba bien, estaba completamente Gabriel se iba a casar. Todo ese tiempo, toda esa tensión, esa conexión. Y él tenía una prometida. ¿Cuándo es la boda? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Carol revisó el perfil otra vez. Parece que es en 3 semanas. Mira. Tiene muchas fotos de los preparativos. Deslizó la pantalla, mostrándome fotos de vestidos, flores, invitaciones. Una vida entera planeada con otra persona. Elena, ¿en serio? Pareces a punto de desmayarte. Necesito un minuto. Salí de la biblioteca, caminando como una sonámbula. Todo cobraba sentido ahora. La forma conflictiva en que me hablaba, cómo se alejaba cada vez que nos acercábamos demasiado. La culpa en sus ojos. Estaba comprometido con otra mujer, pero entonces, ¿por qué dejó que pasara lo que pasó el viernes? ¿Por qué admitió que sentía algo por mí? La clase de literatura esa tarde fue un tormento. Habló de Fernando Pessoa y sus heterónimos. De cómo un solo hombre podía contener múltiples personalidades, múltiples verdades. La ironía era casi insoportable. Cuando todos salieron, yo me quedé sentada. Él me miró, dudando. Elena, tienes que irte. Yo tengo que. Isabela es muy hermosa, dije sin mirarlo, aunque se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dijiste? Tu prometida Isabela es muy hermosa. Vi como el color desaparecía de su rostro. ¿Cómo? Instagram. Solo era cuestión de tiempo para que alguien lo descubriera. Se dejó caer pesadamente en una silla, como si ya no pudiera sostenerse. Elena, ¿puedo explicarlo? ¿De verdad? ¿Puedes explicar cómo casi me besaste la semana pasada, sabiendo que te casas en 3 semanas? No es tan que, Gabriel, no te vas a casar, o no me ibas a besar. Se pasó las manos por el rostro, claramente en agonía. Las dos cosas son ciertas. Entonces, ¿cómo no es así? Respiró hondo. Porque no la amo. A la revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que no la amas? Es un matrimonio arreglado. Nuestras familias, es complicado.
Matrimonio arreglado, hasta 2019. Gabriel, no en 1819. No entiendes las presiones, Elena. Mi familia, la suya. Hay mucho dinero de por medio, muchas expectativas. ¿Y vas a casarte con una mujer que no amas por dinero? No es solo por dinero, explotó, levantándose de golpe. Es todo, es la empresa de mi padre, los negocios de la familia de ella. Son años de planificación. Si cancelo ahora, si cancelas ahora, serás libre. ¿Libre para qué, Elena? ¿Para estar contigo? Tienes 17 años. Destruiría mi vida, y la tuya también. Estás destruyendo tu vida casándote con alguien que no amas. Al menos así, solo destruyo la mía. Nos miramos, ambos respirando con dificultad. Sentía las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negaba a llorar frente a él. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Pregunté finalmente. Yo. No sabía. ¿Cómo? Ja. No ibas a decirme nada, Gabriel. Ibas a casarte y simplemente desaparecer de mi vida, sin darme ninguna explicación. ¿No es verdad? ¿No? Entonces, ¿cuál era tu plan? Seguir dándome atención especial, seguir con esas conversaciones íntimas, seguir haciéndome sentir especial hasta el día de tu boda. No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Dios mío, susurré. ¿De verdad ibas a hacer eso, Elena? Tienes que entender. Entiendo perfectamente. Fui tu distracción, tu pequeña fantasía antes de casarte con la mujer correcta. No, gritó, acercándose. No fue así. Tú no fuiste una distracción. Tú fuiste la primera persona en años que me hizo sentir verdaderamente vivo, pero no lo suficiente como para cancelar una boda que no quieres. No es tan simple. Si lo es, Gabriel, es exactamente así de simple. Eliges entre una vida auténtica y una vida de conveniencia, y tú elegiste la conveniencia. Se quedó en silencio un largo momento. Si cancelo la boda, dijo al fin, no será solo sobre nosotros dos. Será destruir dos familias, acabar con negocios de generaciones, decepcionar a personas que confían en mí. Y si no la cancelas, si no la cancelo, estaré condenándome a mí y a Isabela a una vida de mentiras. Ella sabe que no la amas. Dudo, sospecho que sí, pero ella también tiene sus propias presiones familiares. Entonces, ¿se casarán sabiendo que no se aman, solo para satisfacer a otros? Dicho así, ¿suena insano? Porque es insano, Gabriel. Se acercó aún más. Pude ver la desesperación en sus ojos, Helena. Si existiera una forma, si pudiéramos simplemente huir, olvidarlo todo, empezar de nuevo, pero no existe esa forma, ¿cierto? No, admitió, con la voz quebrada. No existen. Sentí que mi corazón se hacía añicos. Por unas semanas, me permití soñar con algo imposible. Ahora la realidad me aplastaba con fuerza brutal. Entonces, esto es todo, dije, tomando mi mochila. Así termina. Elena, espera. No, Gabriel, no hay nada más que decir. Ya hiciste tu elección. No tuve elección. Todos siempre tenemos elección. Tú solo elegiste la más fácil. Encaminé hacia la puerta. Me detuve una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste? No es que te cases con otra, es que estés dispuesto a vivir una mentira el resto de tu vida. Y ella también. Elena, ojalá sean felices, dije, aunque sabía que ninguno lo sería, no, o por lo menos, que encuentren una forma de hacer esa mentira soportable. Salí de ahí sabiendo que nunca volvería a ser la misma. En pocas semanas, había descubierto lo que era conectar profundamente con alguien, lo que era desear y ser deseada, lo que era soñar con posibilidades infinitas. Y también había descubierto lo que era tener el corazón completamente destrozado. Los días que siguieron al descubrimiento del compromiso de Gabriel fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Intentaba mantener una fachada normal, pero por dentro estaba completamente destrozada. Carol lo notó, mis padres lo notaron, incluso algunos profesores comentaron que me veían abatida. A la peor parte era tener que seguir asistiendo a sus clases. Gabriel también estaba claramente afectado. Sus clases habían perdido esa pasión característica. Evitaba completamente mirarme, y cuando por casualidad nuestras miradas se cruzaban, veía en su rostro el mismo dolor que yo sentía. En la segunda semana después de nuestra devastadora conversación, algo cambió.
Gabriel comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Llegaba tarde a clase. A veces se perdía a mitad de una explicación, y noté que tenía ojeras profundas, como si no estuviera durmiendo. Fue un miércoles, cuando todo explotó en Había llegado temprano a la escuela y caminaba por el pasillo cuando escuché voces alteradas provenientes de la sala de profesores. Una de ellas la reconocí de inmediato, era Gabriel. La otra era femenina, aguda, claramente irritada. No puedes, simplemente, desaparecer, Gabriel. La boda es en una semana. Mi corazón se detuvo. Ann. Era ella. Isabela. Sé cuándo es la boda. Isabela, no hace falta que me lo recuerdes. Claro que hace falta, porque estás actuando como un extraño. Mi madre está desesperada. Mi padre se está preguntando si realmente quieres casarte conmigo. ¿Y si te digo que no quiero? Hubo un silencio tenso. Gabriel, no puedes estar hablando en serio. ¿Y si lo estoy? Vas a destruirlo todo. Tu familia, mi familia, todos los planes. ¿Y si los planes están equivocados? Sabía que no debía estar escuchando, pero me quedé paralizada en el pasillo, incapaz de moverme. Gabriel, estás teniendo una crisis prematrimonial. Es normal, en todos los hombres pasan por eso. No es una crisis, Isabela. Es claridad. Claridad. ¿Qué claridad? La claridad de que no puedo casarme contigo sabiendo que amo a otra persona. Ann, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ann lo había dicho, había admitido que me amaba. ¿Otra persona? La voz de Isabela se volvió peligrosamente baja. ¿Quién? No importa. Claro que importa. ¿Quién es, Gabriel? Isabela, por favor, es una de tus alumnitas, ¿eso es? ¿Vas a cancelar nuestra boda por un adolescente? El desprecio en su voz me hizo sonrojar de vergüenza y rabia al mismo tiempo. No reduzcas esto a algo vulgar, respondió Gabriel, y pude oír la rabia contenida en su voz. No se trata de la edad, ni de la situación. Se trata de una conexión real, de amar de verdad a alguien. ¿Y crees que no me amas? Otro silencio tenso. Te tengo cariño, Isabela. Siempre te he tenido, pero no es amor. Y tú lo sabes. El amor se construye, Gabriel. El matrimonio no es solo pasión, tampoco es solo conveniencia. Nuestra familia, nuestras familias lo entenderán. No, no lo harán. Mi padre se va a enfurecer. Tu padre te va a desheredar. Tal vez ese sea el precio que tengo que pagar por ser honesto conmigo. Mismo escuché pasos acercándose a la puerta, y rápidamente me escondí detrás de una columna. Isabela salió de la sala como un huracán, el rostro rojo de ira. Gabriel apareció en la puerta unos segundos después. Luciendo agotado, nuestras miradas se encontraron a través del pasillo. Por un momento, solo nos miramos. Luego, él empezó a caminar hacia mí. «Lo escuchéis», dijo. Cuando llegó a mi lado, Ann, no era una pregunta. «Gabriel, no puedo seguir fingiendo». Elena, Ann, lo intenté. Durante 2 semanas, intenté convencerme de que podía seguir adelante. Casarme con ella, vivir esa mentira. Pero no puedo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a cancelar la boda. Sentí vértigo. No puedes hacer eso por mí. No lo hago solo por ti. Lo hago por mí, Ann, y por ella. Ninguno de nosotros merece vivir una mentira, Gabriel. Piensa bien lo que estás haciendo. Tu familia, la familia de ella, van a enfurecerse. Va a ser un escándalo. Probablemente pierda mi trabajo aquí. Quizás tenga que mudarme de ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque por primera vez en años, siento que estoy siendo verdadero conmigo mismo. Nos miramos fijamente, y vi algo diferente en sus ojos. Ya no había conflicto, ni culpa. Había determinación. Elena, sé que nuestra situación es complicada. Sé que eres mi alumna. Sé la diferencia de edad. Sé todas las razones por las que esto está mal, pero también sé que lo que siento por ti es real. Más real que cualquier cosa que haya sentido en la vida. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia voz. Y después de cancelar la boda, después de enfrentar a tu familia, después de todo esto, y nosotros, no lo sé, admitió. Solo sé que no puedo vivir una mentira. Y sé que tú mereces honestidad, Gabriel. No tienes que darme una respuesta ahora. En realidad, no tienes que darme ninguna respuesta. Voy a cancelar la boda sin importar lo que pase entre nosotros. Porque es lo correcto, Ann.
Antes de que pudiera responder sonó el timbre. Los alumnos empezaron a llenar el pasillo. Piensa en lo que te dije, murmuró Gabriel, alejándose en paz el resto del día en estado de shock. Gabriel iba a cancelar la boda, por mí y por él. Por honestidad. Pero, ¿qué significaba eso para nosotros? Aunque cancelara la boda, yo seguiría siendo menor de edad. Él seguiría siendo mi profesor. Los obstáculos no desaparecerían mágicamente. Cuando llegué a casa, mi mente hervía de pensamientos contradictorios. Una parte de mí estaba eufórica. Él me amaba lo suficiente como para cancelar una boda. Otra parte estaba aterrorizada. ¿Y si se arrepentía? ¿Y si destruía su vida por algo que al final no funcionara? Esa noche no pude dormir. Pensé en Gabriel, en el coraje que estaba demostrando, en el riesgo que estaba corriendo, y también pensé en mí misma, en la responsabilidad que tenía. En esta situación, ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentar las consecuencias de un amor así? ¿Estaría lista para lidiar con el juicio de los demás, con la diferencia de edad, con todas las complicaciones que vendrían? Una cosa sabía con certeza: mi vida nunca volvería a ser la misma, ni la de él. Solo quedaba saber si seríamos lo suficientemente valientes para enfrentar juntos lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, llegué a la escuela con una extraña sensación en el estómago. Había algo distinto en el aire, una tensión que casi podía tocar. Cuando entré al salón para la primera clase, Gabriel no estaba allí. En su lugar, había una profesora suplente que no conocía. El profesor Gabriel tuvo un imprevisto familiar, explicó a la clase. Hoy lo estaré reemplazando. A mi corazón se aceleró. ¿Imprevisto familiar? ¿Será que lo había hecho? ¿Será que había cancelado la boda? Durante el recreo, Carol me encontró en el patio con una expresión preocupada. Elena, ¿vístelo? ¿Qué está pasando en las redes sociales? Me mostró su celular. Había varias publicaciones sobre una boda cancelada a último momento. Alper, la familia de Isabela, había anunciado que el casamiento estaba cancelado por circunstancias imprevistas. ¿Es él, verdad?, preguntó Caro. Por eso estabas tan rara estas semanas. No pude negarlo. Asentí levemente. Elena, sabes en lo que esto va a terminar, ¿no? Va a ser un escándalo. Profesor cancela su boda por una alumna. No fue solo por mí, dije, aunque no sabía si era cierto. No importa. Así es como la gente lo va a ver. Anne tenía razón, y yo lo sabía. Pero una parte de mí no podía evitar sentir una euforia. ¿Peligrosa? Lo había hecho. Realmente había cancelado la boda en Gabriel. No apareció en la escuela el resto de la semana. Los rumores se esparcieron como fuego. Algunos decían que lo habían despedido, otros que él había renunciado. Se murmuraban teorías sobre el verdadero motivo de la cancelación, y yo sentía las miradas curiosas cada vez que cruzaba los pasillos. Fue el viernes, cuando finalmente apareció. Yo estaba saliendo de la escuela cuando lo vi apoyado en su auto. En el estacionamiento, se veía más delgado, más cansado. Pero había algo distinto en su mirada, una paz que no le veía desde hacía semanas. Miré a mi alrededor. Había algunos estudiantes en el patio, pero nadie prestaba atención. Come on, hacia él. Hola, dije simplemente. Hola. Entonces lo hiciste. Lo hice. ¿Cómo fue? Rió, pero fue una risa sin alegría. Horrible. Mi padre me desheredó temporalmente. La familia de ella amenaza con demandarme por daños morales. Y probablemente tendré que irme de la ciudad, Gabriel. Pero, continuó, por primera vez en años, ¿puedo dormir por las noches? Guardamos silencio por un momento. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora tengo que reconstruir mi vida, conseguir un nuevo trabajo, probablemente en otra ciudad, empezar desde cero, solo. Me miró intensamente. Depende. ¿De qué? De ti. Sentí mi corazón latir con fuerza. Gabriel, tengo 17 años. Tú acabas de cancelar una boda. ¿No crees que deberíamos esperar? Esperar que Elena, hasta que cumplas 18, hasta que consiga un nuevo trabajo, hasta que pase el escándalo. Tal vez. Anne se acercó a mí. Elena, he perdido demasiado tiempo de mi vida haciendo lo que los demás esperaban de mí. Ya no quiero seguir perdiendo tiempo, pero la gente va a hablar. Ya están hablando. ¿Y sabes qué? Ya no me importa. Gabriel. Elena, escúchame. Sé que nuestra situación es complicada, sé que enfrentaremos juicios, críticas, pero también sé que lo que siento por ti es real, y sé que la vida es demasiado corta como para desperdiciar el amor verdadero
por lo que otros piensen. Anne tenía razón, pero yo tenía miedo. Miedo de la intensidad de mi sentimiento, miedo de las consecuencias, miedo de arruinar aún más su vida. ¿Y si no funciona?, pregunté. ¿Y si sí? Gabriel, sacrificaste tu futuro por mí. ¿Y si no soy suficiente para compensar todo lo que perdiste? Él sostuvo mi rostro entre sus manos. Helena, tú no eres una compensación. Eres la razón por la cual finalmente tuve el valor de ser honesto conmigo mismo. Pero todavía soy tu alumna. No por mucho tiempo. Renuncié esta mañana, sentí como si el mundo se detuviera. ¿Qué hiciste? Renuncié. No puedo seguir siendo tu profesor, Helena. No después de todo lo que pasó. No tenías que... Sí, tenía. Por mí, por ti, por todos. Nos miramos. Y supe que habíamos cruzado el punto de no retorno. Todas las líneas habían sido cruzadas. Todos los puentes quemados. No había vuelta atrás. Entonces esto es real, dije. Romantic distrust. Tu vida por mí. No destruí mi vida, Helena. Por fin empecé a vivirla. Se inclinó, y por primera vez, me besó. Fue un beso suave, titubeante, cargado de todo el deseo contenido de las últimas semanas. Cuando nos separamos, yo estaba temblando, Helena. Sí, ven conmigo. ¿A dónde? A cualquier lugar. Lejos de aquí, donde podamos empezar de nuevo, sin juicios, sin el peso del pasado. Era una locura. Tenía 17 años, estaba en mi último año de colegio. Tenía planes para la universidad. Él me estaba pidiendo dejarlo todo y huir con él. Gabriel, no puedo simplemente... Sé que es mucho pedir. Me interrumpió. Sé que es una locura, pero a veces la locura es lo único que tiene sentido. Lo miré. Al hombre que lo había dejado todo por amor, que me ofrecía un futuro incierto pero verdadero. Y tomé la decisión más importante de mi vida. Está bien, dije, sorprendida de mí misma. ¿Está bien? Sí, me voy contigo. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue lo más hermoso que había visto en mi vida. ¿Estás segura? No, admití, pero lo haré igual. Me besó de nuevo. Esta vez con más pasión, con más urgencia. ¿Cuándo? Pregunté al separarnos. Ahora antes de que perdamos el valor. Gabriel, sé que da miedo, Helena. Pero tener miedo contigo, qué seguridad sin ti. Y miré la escuela a mis espaldas, la vida que estaba a punto de dejar atrás. Luego lo miré a él, al hombre que me amaba lo suficiente como para arriesgarlo todo a la elección. Al final, fue sencilla. Vamos, dije, tomando su mano a Annie así, en una tarde soleada de junio. Elegí el amor por encima de la seguridad, la pasión por encima de la convención, la verdad por encima de lo que se esperaba de mí. No sabía qué nos deparaba el futuro, solo sabía que quería descubrirlo a su lado. Han pasado 5 años, desde aquella tarde, en la que decidí huir con Gabriel. 5 años que me enseñaron que las decisiones más difíciles, a veces son las más acertadas, pero también que el amor, por más verdadero que sea, no siempre es suficiente para superar todas las adversidades. Estoy sentada en una cafetería en Paulo, esperándolo. Sí, a Elan. Después de 3 años sin hablarnos, Gabriel me llamó la semana pasada. Dijo que estaba en la ciudad por trabajo, y que le gustaría conversar. Mi primera reacción fue decir que no. Después de todo, algunas heridas tardan en sanar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Miro por la ventana, y lo veo caminando por la acera. Sigue siendo atractivo, aunque tiene unas arrugas alrededor de los ojos que no estaban allí cuando nos conocimos. Lleva un traje bien entallado, parece exitoso. Siento una punzada en el pecho, una mezcla de nostalgia y dolor que pensé haber superado. Helena, dice al acercarse a la mesa. Gabriel se sienta, y permanecemos en silencio unos momentos, simplemente observándonos. Es extraño ver a alguien que conociste tan íntimamente, y que ahora se siente como un completo desconocido. Estás hermosa, dice, finalmente. Gracias. Tú también estás bien. En más silencio. Tantas cosas por decir, tanto tiempo perdido. ¿Cómo ha sido? Pregunta. Estos años, ¿por dónde empezar? ¿Cómo resumir 5 años de vida en una respuesta? Diferentes a lo que imaginé, respondo, con sinceridad. Recuerdo aquel día en que nos fuimos juntos de la ciudad. Dejé una nota para mis padres explicando que necesitaba tiempo para descubrir quién era.
lejos de las expectativas de todos. No mencioné a Gabriel. Eso solo habría complicado las cosas. Los primeros meses fueron mágicos. Nos fuimos a un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, donde él consiguió trabajo en una escuela local y yo terminé la secundaria. Éramos como fugitivos románticos, construyendo nuestra propia realidad. Lejos del juicio del mundo me sentía adulta, independiente, dueña de mi destino. Gabriel era atento, cariñoso, y parecía genuinamente feliz por primera vez desde que lo conocí. Alquilamos una casita sencilla, adoptamos un gato, creamos nuestras propias tradiciones. Pero la realidad tiene una forma cruel de imponerse. Incluso, en los cuentos de hadas, ¿recuerdas cuando dijiste que preferías tener miedo a mi lado que seguridad sin mí? Preguntó. Él sonríe. Una sonrisa triste. Lo recuerdo. Tenía razón. Al menos sobre el miedo. El miedo llegó poco a poco. Primero fue el aislamiento. Cortar lazos con la familia y amigos por amor suena romántico en teoría, pero en la práctica es devastador. Extrañaba a mi madre, a mis amigas, mi vida anterior. Después vino la presión social. En un pueblo pequeño, un profesor de 28 años, viviendo con una exalumna de 18, no pasó desapercibido. Los susurros, las especulaciones sobre nuestra relación, creaban una tensión constante. ¿Cuándo supiste? Pregunta a Gabriel como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Saber qué? Que no iba a funcionar en la pregunta. Me toma por sorpresa. Pienso un momento. Creo que fue cuando comencé la universidad. Respondo. Periodismo, en una universidad pública en Belo Horizonte. ¿Recuerdas? Él asiente. ¿Cómo olvidarlo? Fue el principio del fin para nosotros. Insistí en ir a la universidad, aunque Gabriel sugirió que esperáramos un poco más para estabilizarnos. Pero yo sabía que si no lo hacía en ese momento, quizás nunca lo haría. Y mi sueño de ser periodista era más grande que cualquier obstáculo en la universidad. Por primera vez en meses, me vi rodeada de personas de mi edad, compañeros que hablaban de fiestas, descubrimientos, aventuras, libertad, cosas que yo había sacrificado por amor. Empezaste a sentirte atrapada, dice Gabriel. No como una pregunta, sino como una certeza, no atrapada, desubicada, como si estuviera viviendo una vida que no era completamente mía. En él baja la mirada. Yo también lo sentí. Tú estabas creciendo, cambiando, descubriendo quién eras. Y yo intentaba aferrarme a la versión de ti que conocí a los 17. Es cierto. Gabriel tenía 28 años cuando nos conocimos. Ya había pasado por su etapa de autodescubrimiento universitario. Yo apenas estaba comenzando. La diferencia de edad, que parecía irrelevante cuando estábamos enamorados, se volvió un abismo insalvable cuando llegó la realidad. ¿Te arrepientes? Preguntó Anne. Él piensa durante un largo momento. ¿De haber cancelado la boda? Nunca. ¿De haber elegido el amor verdadero en lugar de la conveniencia? Jamás. ¿De haberte ofrecido una experiencia para la que quizás no estabas lista? Los días siento que las lágrimas me arden en los ojos. Incluso después de tanto tiempo, aún duele. Gabriel. Elena, necesito que sepas cuando terminamos, cuando decidiste que necesitabas vivir tu propia vida, fue lo más difícil que enfrenté, pero también fue cuando entendí que amarte de verdad significaba dejarte ir. Recuerdo ese día, 2 años después de nuestra huida. Acababan de aceptarme en un programa de intercambio en Francia. Era la oportunidad de mis sueños, pero significaba estar 6 meses lejos de él. Ve, me dijo cuando le conté. Ve y vive tus experiencias. ¿Y nosotros? Estaremos aquí cuando regreses. Si eso es lo que quieres, Sam. Pero ambos sabíamos, en ese momento, que cuando regresara sería una persona diferente. Y así fue. ¿Te casaste? Preguntó, notando una discreta alianza en su mano. Anne. Él sonríe. El año pasado, con Marina. ¿La recuerdas? Trabajaba en la biblioteca de la universidad. Claro que la recuerdo. Marina siempre fue amable, inteligente. Ese tipo de persona que te hace sentir en casa solo con su presencia. El tipo de persona que él merecía. Siempre. Le gustaste, digo, sin amargura, solo con una extraña paz. Me alegro por ustedes. Y es verdad. Después de todos estos años, después de París, después de haberme encontrado en rincones del mundo que no sabía que existían, entiendo
que el amor a veces no se trata de poseer, sino de desear sinceramente la felicidad del otro. ¿Y tú? Pregunta. ¿Cómo está tu vida? Diferente. Respondo, pensando en mi apartamento en ese. Oh Paulo, en mi trabajo como traductora, en las mañanas de domingo escribiendo en pequeñas cafeterías, pero Mía en el asiente. Y entre nosotros hay una comprensión silenciosa. Number, hacen falta más palabras, no hacen falta explicaciones, ni disculpas. Solo el reconocimiento de que nos amamos lo suficiente, como para permitirnos crecer por separado. Gracias, digo finalmente, porque, por enseñarme que a veces amar a alguien, significa tener el valor de empezar de nuevo. Solo él extiende la mano, y por un breve momento, nuestros dedos se tocan. No es nostalgia ni arrepentimiento, es solo gratitud. Gratitud por haber sido parte importante del camino del otro. Aunque no hayamos sido el destino final, cuando nos despedimos, sé que no volveremos a vernos, no por rencor ni resentimiento, sino porque nuestra historia ya fue contada. Y fue una historia hermosa, aunque no terminara como imaginábamos cuando éramos jóvenes, y creíamos que el amor lo conquistaba todo. A veces, el amor conquista. A veces, solo nos enseña a conquistarnos a nosotros mismos.